Hola, buenas tardes. Como siempre, estamos aquí estábamos hablando del calor que hace precisamente y lo oportuno de esta ponencia, ¿no? En estos días que estamos aquí, por lo menos los que estamos en Andalucía, en Málaga, en Sevilla, Córdoba, Granada, etcétera, con unas temperaturas bastante altas, ¿no? Y lo que nos queda, ¿no? Está el verano, como quien dice, empezando. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí a estas horas y con estas temperaturas. Y gracias a Diputación de Málaga y a nuestro ponente, a Óscar Martínez Gaitán, que, bueno, ya creo que algunos o muchos de vosotros lo conocéis, es ingeniero agrícola y es experto en infraestructura verde, en gestión de la infraestructura verde, y está dentro de la IUCN en el Comité de Expertos de Ecosistemas Urbanos, en el Comité de Expertos de Agroecosistemas, también en la Universidad de Jaén. Lleva la gestión de la infraestructura verde, por la cual esta universidad ha recibido muchísimos, algunos premios, no muchísimos, ¿no? Corrígeme, Óscar, digo muchísimos, pero bastante, Algunos tres, algunos tres. algunos tres. Yo para mí son muchos, ¿no? Porque la verdad es que la gestión del campus de la universidad, ¿no? Es muy innovadora y tal. Y bueno, en la Politécnica de Madrid está como profesor, ha hecho máster de Jardines Históricos y Servicio Ecosistémico de la Infraestructura Verde en la Universidad Politécnica de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a decir todo tu currículum, Óscar, porque tiene una experiencia enorme. Es compañero y lo trato con la confianza que me da el que sea miembro de la Junta Directiva de ANJA como experto en infraestructura verde urbana. Y algo que siempre destaco de él, que es una persona pues, que tiene una capacidad de comunicación impresionante, estos temas que estamos tratando, ¿no? Y que en ANJA ya llevamos mucho tiempo mmm, trabajando con ellos, pues él los transmite con una capacidad, una facilidad y una sensibilidad para llegar al público en general, ¿no? Porque algunas veces hemos hablado de que no debemos ser endogámicos, que los técnicos y los profesionales no hablar solo entre nosotros, sino también hablar de forma comprensiva para los demás, que a su vez ellos lo transmitan, ¿no? Porque estamos en contacto con técnicos, que quizás no tienen esas capacidades o esos conocimientos, con la sociedad en general, con los políticos, con gestores. Y Óscar Martínez pues tiene los árboles, el director de los árboles mágicos, con que es un blog impresionante de conocimiento y de capacidad de comunicación, ¿no? Así que sin más preámbulos, Óscar, pues nada, todo tuyo el tiempo. Al final, como siempre digo, pues podéis hacer preguntas a Óscar, o bien a través del chat, o bien con el micrófono, como vosotros queráis. Así que muchas gracias, Óscar, y adelante. Bueno, muchas gracias, Aurora. Y muchas gracias, Diputación de Málaga, por esta oportunidad. Y muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Algunos viejos conocidos, nos llevamos viendo últimamente, nos estamos viendo un poquito más. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que está muy al día, como decíamos antes de que entrarais todos, había alguna gente aquí. Vamos a hablar de la infraestructura verde ante el cambio climático. Vamos a centrar un poco el tiro en la isla de calor urbana y en la adaptación al cambio. Y en un día en el cual, bueno, estamos el que más o el que menos, estamos pasándolo regular. Entonces, en días como estos no nos esperan mucho, por desgracia. Dicen que hace el mismo calor, todos los años hace el mismo calor, y es verdad, todos los años hace el mismo calor. Lo que no hace todos los años son los mismos días del mismo calor.
Entonces, cuando la gente habla tanto de, no, es que todos los años ha hecho 43 grados en el Valle de Guadalquivir. Sí, señor, todos los años ha hecho 43 grados en el Valle de Guadalquivir. Un día, 2 días, 3 días. Todavía estamos empezando el verano y este año llevamos ya, me parece que 10 por encima de 40. O sea, quien no quiera verlo, nos dicen que no es más ciego que el que no quiere verlo. Entonces, bueno, pues sin más nos vamos a meter un poco en faena. Voy a empezar un poco hablando de los desafíos a los que nos enfrentamos en un futuro nosotros y más que nosotros, sobre todo las generaciones futuras, ¿no? Estamos en una era del calentamiento global y la infraestructura verde se enfrenta a algunos desafíos. Referida a infraestructura verde, creo que todos los que estéis aquí sabéis a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura verde, pero de todas maneras no está de más nunca recordarlo, que es la red de espacios naturales, parques, jardines, corredores verdes, tejados verdes, que integran los entornos urbanos para proporcionar los beneficios ambientales, sociales y económicos. No es solamente el jardín como ornamento, sino que ya hemos trascendido hace tiempo y hemos trascendido por mucho ese concepto. Y el cambio climático, pues también creo que todos sabemos lo que es, pero tampoco está de más recordarlo. El calentamiento global, que presenta una serie de desafíos significativos para la infraestructura verde. Las ciudades experimentan temperaturas más altas y los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, las olas de calor, las inundaciones, las tormentas intensas, cada vez más frecuentes y más extremos. Esto puede afectar desde la salud de las plantas y su capacidad para proporcionar los servicios ecosistémicos, como la reducción de la isla de calor urbano, y a la gestión de la propia infraestructura. Es algo con lo que tenemos que contar porque ya es un hecho, no hablamos de futuro, hablamos de presente, tampoco hablamos, a mí me gusta mucho recalcar esto, aunque se sigue hablando mucho de mitigación, no ha lugar, o sea, hay que trabajar para la mitigación del cambio climático, mejor llamado crisis climática ya, pero no como una solución, porque la mitigación ya vamos tarde. O sea, si mañana desapareciéramos los humanos de la faz de la Tierra, el calentamiento global seguiría siendo y seguiría ocurriendo durante los próximos 200, 300, 400 años, ¿no? Aunque parásemos hoy. Entonces, debemos de hablar un poquito más de mitigación. Para hablar de mitigación, pues tenemos una serie de retos importantes dentro de la infraestructura verde que tenemos que solventar y que afrontar. Uno de ellos, casi el principal, es el mantenimiento y la gestión, porque la infraestructura verde requiere un mantenimiento regular y una gestión adecuada. En muchos casos se da la circunstancia de que hay una falta de recursos financieros y de personal capacitado que dificulte la implantación de este mantenimiento de proyectos de infraestructura verde. Y además la falta de conciencia y de compromiso por parte de los actores clave, como pueden ser los gobiernos locales, los desarrolladores, los gestores, los gobiernos autonómicos, los gobiernos nacionales o incluso la propia Unión Europea en nuestro caso. Algunas veces la falta de compromiso, sobre todo porque hablamos de proyectos a muy largo plazo y por desgracia tendemos todos a ser muy cortoplacistas, pues muchas veces se obstaculiza la inversión y la sostenibilidad a largo plazo de estos proyectos. Otro reto al que nos enfrentamos algunas veces en muchas ciudades es la disponibilidad de espacio. Hay ciudades donde el boom inmobiliario y el desarrollo de la infraestructura gris es tan grande que hay una limitación enorme de terreno donde desarrollar infraestructura verde. Me refiero a la infraestructura verde dentro del núcleo urbano, ¿no? Sin embargo, luego hay otros que ocurre justo lo contrario. Hay bastantes poblaciones que tienen el centro bastante abandonado y se producen esos efectos de huida de la gente de los centros urbanos. Y sí que hay muchos solares, lo que a mí me gusta llamar espacio de oportunidad, hay muchos solares y hay muchos espacios que sí que podrían ser utilizados, ¿no? De todas maneras, es cierto que el problema que nos encontramos muchas veces en nuestra ciudad a la hora de la planificación en esta disponibilidad de espacios es la competencia del uso del suelo para verde o para construcción de vivienda o comercios, que dicen más rentables. Y otro reto que tenemos que afrontar sin demora es la participación comunitaria. No tiene sentido que hablemos de proyectos de infraestructura verde si no lo hacemos contando con la población. Hacer proyectos a espaldas de la población o muchas veces, como lo vemos todos los días, en contra de la propia población, no tiene sentido ninguno, ni a nivel político, ni a nivel social, ni por supuesto en lo que estamos hablando a nivel científico o a nivel ecológico.
Entonces, la participación es fundamental porque la infraestructura es mucho más efectiva cuando se involucra a la comunidad local en el diseño, en la implementación y en la gestión. Esto es un desafío. Hay que fomentar la conciencia y la educación de la gente respecto al medio ambiente y hay que garantizar la inclusión de muchas voces y los grupos en la toma de decisiones. No quiere decir con esto tampoco que tengamos que dar cabida o voz a todo el mundo. En este caso, los técnicos sí que tenemos una labor importante. Hay que escuchar a todo el mundo. No quiere decir que caigamos en el mismo error que se viene cayendo por ahora de gobernar a golpe de Facebook, ¿no? Pero sí es cierto que hay que escuchar a la gente a la hora de planificar y luego planificar de una forma científica y técnica, claro, pero escuchando a la gente y teniendo en cuenta la opinión y la capacidad de todo el mundo. Y esto nos implica, nos lleva al siguiente punto, que sería una serie de acciones que tenemos que llevar a cabo y además tenemos que llevar a cabo sin demora y sin remedio. Hace falta una planificación urbana integral y estrategia de diseño para integrar la infraestructura verde de manera efectiva en el tejido urbano, para que sea una realidad dentro de la trama urbana, que no sea una entelequia o un capricho del quien sea de turno que decide que va a hacer un parque aquí porque quiero y ya está, sin más criterio que el estudiar los servicios que le vamos a pedir a esa infraestructura verde. Además, y es muy importante, hacen falta inversiones financieras adecuadas, políticas sólidas y de colaboración entre los sectores públicos y privados para superar los desafíos y aprovechar los beneficios de la infraestructura verde contra el calentamiento global, como adaptación, como decía antes. Es muy importante hablar de la inversión financiera. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero normalmente en prácticamente toda España, tenemos la fea costumbre, perdonad que es una opinión muy personal, ¿no? Pero es la fea costumbre de que siempre echamos la culpa de todo a los políticos. Los políticos, es que los políticos hacen o es que los políticos dejan de hacer. Bueno, tenemos un poco que mirarnos el ombligo muchas veces. Los políticos no son los que hacen o dejan de hacer, los políticos están ahí para gestionar. Y somos nosotros, la gente, todos los que tenemos que apretar en ese sentido, ¿no? Es muy típico ver cuadrillas de ciudadanos en Dinamarca o en Países Bajos o sobre todo en los países escandinavos que ven un parque sucio y se junta una cuadrilla de gente y lo limpia. Aquí no, aquí tiene que venir alguien a limpiarlo y hay que ver qué mal está y qué mal está la hierba y no pasamos el día quejándonos, ¿no? Y muchas veces tenemos que ser más participativos en ese sentido. No tenemos que esperar a que nos llamen, sino ser nosotros los que empujamos. Y la cuestión financiera también es muy importante. Hemos visto muchos proyectos llegar a mal puerto porque se han hecho proyectos muy ambiciosos sin una partida presupuestaria de mantenimiento posterior. Entonces, bueno, ha habido proyectos súper ambiciosos que han acabado en nada. No quiero poner ejemplos, pero yo creo que todos podemos pensar en algunos que nos pille bastante cerca. Entonces, dentro de estos desafíos, pues hay una serie de cuestiones que hay que hacer antes de empezar a planificar una infraestructura verde, planteándola como proveedora de servicios y planteándola como adaptación al cambio. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la situación. Hay que realizar un diagnóstico de la situación de la ciudad en términos de infraestructura verde y de cambio climático. Hay que identificar las áreas vulnerables, zonas donde la isla de calor es más intensa, zonas de calor extremo, zonas donde puede haber inundaciones de una forma más agresiva. Hay que identificar todo este tipo de situaciones a la hora de desarrollarlas. Luego tenemos que desarrollar una serie de estrategias y de objetivos. Hay que tener metas y objetivos claros. Tampoco podemos ir haciendo una trama de infraestructura verde sin un sentido global, porque para que funcione y para que nos preste los servicios que nos tiene que prestar no pueden ser una serie de islas separadas entre sí y sin ningún tipo de conexión. Me refiero de conexión técnica, no solamente de conexión como corredor ecológico, ¿no? Sino de conexión técnica. Si se hace una zona de sistema urbano de drenaje sostenible, por poner un ejemplo, tenemos que tener el objetivo de que el resto de las ampliaciones que vayamos haciendo de zonas verdes sigamos trabajando los sistemas urbanos de drenaje sostenible, porque si no, podemos evitar una inundación en una zona de una ciudad y potenciarla en otra, ¿no? Entonces es muy importante. Por eso hay que mejorar la forma de diseñarla como objetivo de reducir el calor urbano, de gestionar las aguas pluviales, mejorar la calidad del aire y la conservación de la biodiversidad. Luego hay que entregar la infraestructura verde en los planes y políticas de desarrollo urbano. Esto es fundamental. Esto implica considerar la infraestructura verde en la planificación del uso del suelo.
incorporar los principios de diseño ecológico en el desarrollo de los nuevos proyectos urbanos. Todos los proyectos urbanos de nueva planta deben de estar involucrados en el desarrollo de la infraestructura verde. No hay que considerar la infraestructura verde como una infraestructura más, sino hay que considerar la infraestructura verde como la infraestructura que va a limitar o que va a condicionar el resto. Justo al contrario del cambio de paradigma, justo al contrario de cómo se ha venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora hacíamos el parque en el espacio que quedaba después de haber hecho el resto de la infraestructura. El planteamiento tiene que ser justo el contrario, porque ya no solamente hablamos del parque, estamos hablando de tejados verdes, estamos hablando de fachadas ajardinadas, estamos hablando de materiales constructivos incluso que contribuyan a la mitigación del calor. Y luego hay que diseñar y ejecutar los proyectos de infraestructura verde. Hay que desarrollar proyectos específicos de creación de grandes parques y áreas verdes, de la instalación, como decía, de techos verdes, fachadas vegetales, plantación de árboles en las calles y la restauración de los ecosistemas naturales. Esto debe adaptarse a las necesidades y las características de cada una de las ciudades. Por eso es algo que debe de plantearse, planificarse y desarrollarse iba a decir a largo plazo, a largo o muy largo plazo. Es muy importante como objetivo involucrar a la comunidad, ya lo decía antes, hay que fomentar la participación ciudadana en la planificación y la ejecución de la infraestructura verde urbana. Y esto debe incluir la consulta pública, la educación ambiental y la colaboración con organizaciones. Hay mucha gente dispuesta a trabajar si le pedimos que trabaje. Las inversiones financieras adecuadas. Hay que destinar los recursos suficientes para la implementación. Esto puede ser desde la insignación de un presupuesto público, la búsqueda de financiamiento externo. También algunas veces nos da un poco de miedo el pensar, decir, oye, es que ¿por qué una empresa privada tiene que financiar un parque? Pues mira, muchas veces en su propia responsabilidad social corporativa está puesto y, oye, ¿por qué no? Hay que exigírselo. Lo que nos tiene que dar de verdad miedo no es contar con la iniciativa privada a la hora de hacer actuaciones en lo público. Entiendo que lo que de verdad nos tiene que dar miedo es que vaya un verano en el que aproximadamente en el Valle de Guadalquivir el año pasado fueron 40 días de más de 40 grados y este año seguramente pasaremos los 50 días de más de 40 grados y algunos de ellos casi en los 50. Bueno, eso sí que nos tiene que dar miedo y no tenemos tiempo. Otra cosa importante que como objetivo y meta tenemos que ponernos es el monitoreo y la evaluación. Hay que establecer los mecanismos de monitoreo para medir el desempeño que está haciendo la infraestructura verde. ¿Por qué? Pues fácil, porque tiene que ser una infraestructura verde tiene que ser dúctil, tiene que ser manejable, tiene que ser cambiable. Nosotros buscamos unos objetivos, planificamos unos objetivos, pero esos objetivos tienen que tener una flexibilidad. Deberemos de tener la capacidad de cambiar conforme el cambio bastante impredecible que se nos viene encima, pues vaya avanzando, ¿no? Y una parte muy importante es la colaboración intersectorial. Hay que fomentar la colaboración y la coordinación en diferentes sectores, como pueden ser los gobiernos locales, la ONG, las empresas privadas y la academia. Es muy importante involucrar a la universidad en el desarrollo de la infraestructura verde. Aquí me he permitido el lujo de de barrer para casa y poner como colaboración intersectorial pues el logo de nuestra querida Andalucía en Flor, que no deja de ser algo así, ¿no? Algo que fomenta la colaboración entre las distintas sectores, los distintos actores involucrados, ¿no? Sobre el efecto del calor, bueno, pues se han escrito ríos y ríos de tinta, algunas veces Oscar, muy contaminantes. Dime. que va muy rápido, vamos bien de tiempo. No sé Vale. cuánto, pues sabe que yo sé vamos, que lo importante viene ahora, ¿no? Sí. Pero que sepas que son y 20 y hemos empezado y 10, o sea que hasta las 8 tienes tiempo. No pasa nada. De todas maneras es que tiene mucho contenido esto Vale, 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 del que hablar. Pero vamos, que freno el ritmo, porque es verdad que puede que haya alguien que no me siga. Yo me pongo a hablar, ya sabes, ya me conoce. En fin. Bueno, aquí tenemos dos imágenes, una fotografía de calor, una LIDAR y una imagen simplemente de una ciudad, ¿no? Y, en fin, ¿qué queréis que os diga? Esto parece Mordor. Y tenemos que luchar contra esto, no nos queda otra, ¿no? El concepto de isla de calor, yo creo que todo el mundo tenemos claro lo que es el fenómeno por el cual dentro de las ciudades la temperatura aumenta de una forma dramática con respecto a la zona urbana, a la zona rural o la zona periurbana.
no digo ya sobre la zona forestal, y en la isla de calor, la infraestructura verde urbana pues desempeña un papel importante como mitigadora. Por eso es fundamental, nos va un poco la vida en ello, la restauración de cauces urbanos, la restauración de la permeabilidad de nuestras ciudades con respecto a la interfaz urbano-rural. Hay que dar paso al campo, hay que traer el campo a la ciudad. Hay quien dice que hay que llevar la gente al campo. Yo digo que si la solución que nos planteamos es una ciudad, una macrociudad como la que hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Una gran urbe, que la gente de un Madrid se vaya a vivir al campo porque se vive más a gusto, lo que estamos haciendo es urbanizar el campo y no se trata de eso. Hay muchas voces discordantes con el concepto de ciudad, tal y conforme lo conocemos, y hay que entender que 7.000 millones de personas pues o las metemos en ciudades o simple y llanamente llenamos el campo de gente. Y no se trata de eso, se trata de permeabilizar la ciudad al campo, no al revés. Entonces, el poder incluir y hacer permeable la ciudad al campo pues hace que estas zonas periurbanas de la interfaz humano-rural, donde la temperatura suele ser bastante más baja, en algunas ocasiones se habla de hasta 8 grados de diferencia en la temperatura con respecto a las zonas puramente urbanas, pues nos ayuden a adaptarnos. Insisto, que no a mitigar, pero sí a adaptarnos un poco al cambio. Incluimos también, por supuesto, dentro de esta renaturalización de nuestras ciudades, la utilización de nuevos pavimentos, de nuevos sistemas de cobertura, de nuevos sistemas de comunicación, de menos emisiones. En fin, no es el caso del que tenemos que hablar hoy, pero es importante. Ahora vamos a ver qué es lo que proporcionan los árboles. Los árboles tradicionalmente nos han proporcionado estética y ornamento y de una forma casi inapreciable, la sombra. Es fundamental. ¿Qué es lo mejor que tiene un árbol? Pues la sombra. La sombra proporciona una reducción a la exposición directa al sol y disminuye la temperatura del entorno urbano. Sabemos por mediciones que hacemos, yo mismo, ¿no? Mediciones que hacemos en un día de calor, que puede haber hasta 20 grados de diferencia entre la sombra de un árbol puesto sobre una tierra, o bien tierra calma, o un césped, o simplemente sobre la propia hojarasca, y esa temperatura puede ser algo menos de diferencia cuando está puesto sobre un asfalto, ¿no? Pero aún así, incluso sobre un asfalto, hay otro beneficio que nos genera esa sombra y ese enfriamiento del árbol, y es que la durabilidad del pavimento es mucho más alta debajo de una zona arbolada que fuera de ella. Entonces, incluso a nivel económico, con números fríos y duros sobre el asfalto, es más barato asfaltar una calle arbolada, porque hay que asfaltarla cada muchos más años, con mucha menos frecuencia de lo que habría que asfaltar esa misma calle sin árboles. Luego, sin embargo, todos nos sentamos a la sombra de un árbol y luego pedimos al ayuntamiento que nos los desmoche porque los pájaros nos despiertan por la mañana o por cualquier disparate de esto. Otra cosa muy importante que nos proporcionan los árboles es la evapotranspiración. La refrigeración que generan los árboles no la generan solo por la sombra, porque eso también nos lo haría un toldo. Lo que pasa es que la liberación de agua que hacen los árboles a través de su evapotranspiración es lo que también hace que se reduzca mucho la temperatura del aire que lo circunda. Es lo mismo que ocurriría con el sudor o el efecto que haría un botijo. Por eso también en este sentido es importante hablar de una cosa. Si tenemos que potenciar la evapotranspiración del arbolado para reducir la temperatura, tampoco nos sirve el criterio de vamos a utilizar plantas autóctonas para hacer según qué cosas, ¿no? No parezca esto que estoy en contra de las plantas autóctonas, Dios me libre, ¿no? Quien me conocéis sabéis que no. Pero sí es verdad que hay dos conceptos claros. No hay plantas autóctonas de entorno urbano, directamente no existen plantas autóctonas de entorno urbano. Y segundo, si le estamos pidiendo un servicio, tenemos que buscar una planta que nos ofrezca ese servicio. Y si estamos pidiendo que refresquen el aire de la ciudad, pues necesitamos árboles que hagan evapotranspiración. Es decir, que van a hacer un consumo de agua, no es otra. El enfriamiento de ese aire se produce por evaporación de agua. También muchas veces digo, si hacemos una alineación de árboles como esta que vemos aquí y la hacemos de encinas, por ejemplo,
pues estaríamos trayendo a entorno urbano una planta autóctona del entorno natural, del entorno periurbano o de la interfaz, pero realmente sombra nos daría. Pero evapotranspiración, cuanto que llegaron los 40 grados, cerraría estomas, se pararía, haría parada estival y realmente el servicio que se le estaría pidiendo de refrigeración no nos lo va a dar. Sin embargo, esa misma alineación en plátano o en morera va a demandar un consumo de agua superior, pero también va a tener un enfriamiento del aire circundante alrededor. Por eso todas estas cosas hay que planificarlas y planificarlas muy bien, porque tenemos una serie de condicionantes que son los que nos obligan. O sea, ¿qué buscamos? ¿Qué objetivo buscamos de la infraestructura verde en cada caso concreto? Y sobre ese objetivo, pues hacer unos planteamientos y unos desarrollos, ¿no? La infraestructura verde, como entendía también, como tejados verdes y fachadas verdes, pues puede reemplazar materiales de construcción. Y además reflejan el calor. Una parte también importante que ahora se empieza a hablar de ello, pero durante mucho tiempo no se ha hablado, y es uno de los componentes fundamentales del calentamiento, el albedo. Estamos rodeados de materiales que absorben el calor. Y bueno, eso lo sabemos todos, que no hay más que tocar una pared. Esta tarde sale uno ahora cuando terminemos la webinar, salimos y nos sentamos en un banco de piedra que hay aquí en la plaza. Y entonces a ver lo que nos pasa, ¿no? O sea, realmente es un poco absurdo que sigamos trabajando en eso. Entonces, bueno, el reemplazamiento de materiales es un hecho que también es bastante fácil en según qué sitio. Pongo también ejemplos. ¿Qué necesidad tenemos de hormigonar el camino de un parque? Es que no hay ninguna necesidad de hacerlo. ¿O qué necesidad tenemos de hacer casetas dentro de un parque, hacer casetas de hormigón, que se pueden hacer de madera perfectamente? Es importante la forma de trabajar con los materiales. Y es importante taparlos con árboles, por lo que decía antes, porque de esa manera también es verdad que aun esos materiales absorbentes de calor, pues absorberán mucho menos calor porque los hemos puesto a la sombra de un árbol. También es cierto que mejoran la calidad del aire. Esto, que aunque no parezca que sea muy referido a la isla de calor, también es importante, porque el aire muy contaminado, el aire con mucha concentración de CO2 y de CO y de NO2 y de SO2 y de partículas en suspensión, suele ser un aire más caliente, porque todas esas partículas y todos esos gases también aumentan la temperatura del aire o dificultan la disipación del calor de este aire. Entonces, el hecho de que una zona arbolada mejore la calidad del aire también reduce la temperatura. Para maximizar todos estos beneficios, es importante que tengamos en cuenta la planificación urbana de forma integral y consideremos la ubicación estratégica de los espacios verdes y la selección adecuada de especies vegetales. Y la implementación de políticas que fomenten este desarrollo de la infraestructura verde. Es un poco a modo de resumen de estos objetivos generales que acabo de plantear, ¿no? Un tema importante también cuando hablamos del cambio climático y de la infraestructura verde es la gestión del agua. ¿Qué pasa con el agua? Por cierto, perdón. Es que hace mucho calor. Es importante la gestión del agua, antes lo decía. Hay desarrollos de infraestructura verde que nos van a demandar un consumo de agua, por definición y por lógica. Porque, vuelvo a lo mismo, y que no parezca, a nadie le parezca pueda estar en contra de esto, ¿no? Un jardín a base de cero jardinería, pues como ornamento, está fantástico. Porque, bueno, un factor limitante como el agua nos está solucionando un problema. Pero como ornamento, pero poco más. Un cero jardín poco va a hacer contra la lucha de la isla de calor, poco va a hacer en la purificación del aire, poca sombra nos va a dar. Entonces, un cero jardín como ornamento puede estar muy bien, y ojo que también es uno de los, quiero decir que antes era el único, ahora ya no es el único objetivo de la infraestructura verde, pero sí es uno muy importante. Entonces, puede estar bien en según qué circunstancias, pero hay que ver en qué circunstancias. No puede ser la solución, la panacea a la falta de agua, es que nos pongamos a convertir nuestros parques, nuestros jardines en cero jardinería. Eso no es una solución. Dentro de la gestión del agua, la infraestructura verde urbana puede desempeñar un papel crucial, porque nos ayuda a abordar desafíos que están relacionados con la calidad y la escasez, y también, en el sentido contrario, con el riesgo de inundaciones.
Ahora vamos a ver algunas de las formas en las que nos puede ayudar con el elemento de gestión del agua. Los espacios verdes nos sirven para infiltrar y filtrar el agua de lluvia. Actúan como zonas de infiltración natural. Permiten que el agua de lluvia se filtre lentamente en el suelo, recarga los acuíferos y reduce la escorrentía superficial. De esta manera disminuye la carga sobre los sistemas de drenaje urbano. Es importante también que esta infiltración y esta filtración, en caso de arbolado, que no deja de ser el eje principal y fundamental de la infraestructura verde, muchas veces también nos va a ayudar a limitar el número de riegos. A ver, si tenemos un césped tenemos que regarlo. También es verdad que la tendencia debe de ser a eliminar los céspedes no sociales. También siempre digo que los céspedes sociales tienen un componente importante, que es el social, del que vamos a hablar también ahora, pero ya está. O sea, un césped que no es social no tiene ningún sentido. La demanda de agua que tiene un césped meramente ornamental, el césped en una rotonda o el césped en un talud, donde nadie puede entrar siquiera a hacer uso de ese césped, pues no tiene sentido. Ahora, el césped donde una familia se tumba o se sienta a hacer un picnic, o unos estudiantes se sientan a compartir apuntes, o unos niños juegan, ese césped sí puede ser importante, tiene otra connotación. Pero independientemente de esto, el hecho de que la filtración y la infiltración se vea potenciada en la zona de infraestructura verde, también hace que la capacidad de los árboles para sacar ese agua del suelo, que las plantas más superficiales no tienen por simple profundidad de raíces, los árboles ayudan a elevar esa agua disponible hacia las capas más superficiales, con lo cual también ayudan al resto de plantas que tienen alrededor a tener un reservorio de agua de lluvia en profundidad. Con lo cual, una zona bien arbolada y bien planificada también nos sirve para ahorrar una cantidad importante de agua de riego. En este sentido, pues hablamos de la retención y el almacenamiento, porque actúan como reservorios temporales. Muchas veces también, incluso de una forma física, real, visible, porque hay desarrollo de infraestructura verde en los cuales se trabajan con humedales urbanos, con lagos, hay parques con lagos de pluviales, en los cuales pues lo que estamos haciendo es un acopio de agua de lluvia para cuando nos haga falta, y luego se viene regando desde esos estanques, ¿no? Es una parte importante también a desarrollar. Y la mejora de la calidad del agua. Es muy importante porque la filtración y la purificación del agua de lluvia, antes de que llegue a los cuerpos de agua que los circundan. La vegetación del suelo actúa como filtros naturales, disminuye los contaminantes y mejora la calidad del agua. Esto me sirve en dos sentidos. Uno, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de SUS, del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, una parte fundamental también de la infraestructura verde como adaptación al cambio climático. Lo primero que va a hacer un sistema urbano de drenaje sostenible es evitar la avalancha de agua en caso de una tromba de agua cada vez más frecuente y más intensa que tenemos. Es muy importante que ese efecto tampón que hace la infraestructura verde, en este caso los SUS, ¿qué es lo que ocurre? Cae la tromba de agua y en un sistema de drenaje tradicional, convencional, eso va a los invernales, de los invernales van a las canalizaciones de saneamiento y de ahí a la depuradora o a donde sea. ¿Qué ocurre? Que tal y conforme viene lloviendo y vendrá lloviendo en un futuro, las trombas de agua no tienen la infraestructura gris, no tiene capacidad de recoger esas trombas de agua. Y por eso estamos viendo cada vez más que la alcantarilla, en lugar de recoger agua, las alcantarillas están puestas en zonas bajas en nuestras ciudades, lo que hacen es que saltan las tapas y empieza a salir el agua hacia arriba. En lugar de recoger agua, lo que hacen es salir agua de la alcantarilla, ¿no? ¿Qué es lo que hace un sistema de drenaje sostenible? Bueno, pues retener ese agua. Una especie de estanque, digamos, que lo que hace es que retiene ese agua. Esa agua se filtra. Primero, tengamos en cuenta que el agua, en gran parte de las ocasiones, que la mayoría de ellas, viene de una zona de rodadura de vehículos. Está llena de metales pesados, está llena de caucho, está llena de plomo, está llena de restos de hollín. En fin, todos sabemos lo que puede haber en una zona asfaltada, en una avenida. Esos contaminantes, si van al invernal, del invernal van al saneamiento, del saneamiento van a la depuradora no tiene capacidad de retención de esa cantidad de agua, van a parar al río y de ahí al mar, directamente. Estamos limpiando nuestros asfaltos de rodadura, lo estamos limpiando y mandándolo al mar, sin más, porque sí. ¿Qué hace un sistema urbano de drenaje sostenible a la hora de mejorar esta calidad? Bueno, pues este agua lo que va es a una especie de estanque.
que tiene un drenaje, pero tiene un drenaje subterráneo. El agua se filtra. Cuando llega a ese drenaje, que llega poco a poco, cuando el agua llega a ese drenaje que está conectado con la red de saneamiento, que no digo que no lo está conectado con la red de saneamiento, pero cuando llega a ese drenaje, la tromba de agua ha pasado. El pico máximo de caudal ha pasado. Y entonces ahora lo que ocurre es que poco a poco sigue aportando, este sistema sigue aportando agua al saneamiento, que va a llegar a la depuradora, con lo cual no se sobrepasa la capacidad de depuración. Pero es que aparte de eso, la mayor parte de los contaminantes que había en ese suelo se ha quedado filtrado en el propio suelo del sistema de drenaje. Ahora diremos, bueno, ahora tenemos los metales pesados ahí, sí, pero para eso está la fitorremediación. Si es que las plantas son mágicas, los árboles son mágicos. Porque ahora, ¿qué ocurre? Que en ese suelo, las propias plantas van a seguir filtrando, van a adaptar esos contaminantes y los van a fijar. Y una vez fijados, pues ya no habrá ningún problema con ellos. Desde luego, no lo vamos a mandar ni al río ni al mar. Aquí tenemos la imagen de un sistema urbano de drenaje sostenible. Esto es la ciudad de Toronto, que es donde más desarrollados están. Ahora lo vamos a ver mejor, pero es donde más desarrollados están estos sistemas. Y lo que hace, pues, simplemente lo que digo, en lugar de ir a un invernal, va ahí. Estamos haciendo un charco de los de toda la vida. Muchas veces solamente de lo que se trata de fijarnos en lo que había y mejorarlo. Es importante para la conservación del agua, por lo que os estaba comentando, ¿no? Los árboles capturan y utilizan el agua de lluvia y reducen muchísimo la necesidad de riego adicionales por la capacidad que tienen para absorber el agua de profundidad. Y la gestión de aguas residuales. Se están haciendo jardines filtrantes, se están haciendo tejados verdes que sirven como filtro a agua. A ver, no a aguas residuales como tal, pero sí a las aguas residuales industriales o a lo que conocemos como aguas grises, que son las aguas digamos, a ver, por contraposición a las aguas negras, que son las fecales, digamos, pero la mayoría del agua que mandamos a depurar no son fecales, es lo que llamamos aguas grises, que son las aguas, pues el agua de fregar, este tipo de agua. Entonces se están empezando a hacer en algunas ciudades infraestructuras verdes que sirven como filtro natural y como fitorremediación a este tipo de agua. Y como implementación de todo esto, como elemento de gestión del agua, pues, como decíamos al principio, requiere una planificación muy adecuada, la consideración de los patrones de lluvia locales, la cooperación de los diferentes actores, la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Fijaos que he hablado de algunas cosas que se están empezando a implantar, pero estamos nada más empezando a implantarlas. Probablemente conforme se vaya desarrollando la investigación al respecto, lo que se está implantando ahora se pueda mejorar y mucho. Y también hay que concienciar a la comunidad sobre los beneficios de todo esto. Y hablar muy bien con la academia, porque los patrones de lluvia que se nos vienen, tenemos que tenerlos claros. Otra parte importante de la infraestructura verde es simple y llanamente, y ahí es nada, la salud, directamente. Digo directamente porque el calor, reducir el calor, reducir la contaminación atmosférica redunda en la salud, pero en la salud directa de la población. Es muy importante en los tiempos de cambio en los que estamos inmersos. Porque es un elemento potenciador de la salud y de la integración social. Entendiendo también la integración social como parte importante y fundamental en la salud. Pues la infraestructura verde nos genera espacios de encuentro y de cohesión social. Los espacios verdes y la recreación promovidos por la infraestructura verde brindan lugares de encuentro para la comunidad. Estos espacios ofrecen oportunidades para que la gente se reúna, interactúe y participe en actividades conjuntas. Esto fomenta la cohesión social y fortalece los lazos comunitarios. Esto está altamente demostrado, por ejemplo, que reduce los índices de delincuencia, que iguala la sensación de pertenencia entre barrios de distinto poder adquisitivo. La infraestructura verde unifica, y eso es algo también muy importante, porque la cohesión social forma parte de la salud mental y emocional, que es el siguiente paso importante del que vamos a hablar. Porque todos sabemos que la conexión con la naturaleza y la exposición a entornos verdes
se ha demostrado que tienen beneficios directos para la salud mental y la salud emocional. Proporciona espacios tranquilos y relajantes, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, promueve el bienestar general de las personas, y esto puede ser muy importante en el contexto del cambio climático, que puede, de hecho no puede, que de hecho genera angustia y ansiedad. No es solamente porque veamos un espacio verde, para eso no serviría una pantalla. Sabemos que es pura química, no solo es sensación, es una realidad química. Las emisiones de las plantas y de los árboles directamente afectan a nuestro sistema y, bueno, y nos ayuda a este bienestar. Y luego es importante garantizar el acceso equitativo a la infraestructura verde, independientemente de la situación socioeconómica o la ubicación geográfica. Este es un reto a trabajar muy difícil, y porque implica una planificación muy importante, implica un desarrollo muy importante, unos planes a largo plazo muy importantes, unas inversiones también muy importantes, y de nuevo volvemos, hay que ir a la participación pública, público-privada y directamente a la participación ciudadana. Esto se ve muy claramente en las grandes urbes. Fijaos que de una forma espontánea, digamos, nunca se había estudiado, no se ha visto así. Sin embargo, está claro que en todas y cada una de las ciudades, de las grandes ciudades que podamos mirar, las zonas más arboladas suelen ser las zonas más ricas. Esto siempre se ha tenido como una relación causa-efecto de que es que los ricos tienen jardines, pero no es necesariamente así. También ahora, por ejemplo, en el Reino Unido ya hay estudios al respecto que implica un poco también lo contrario. Es que las zonas más arboladas y las zonas con más espacios verdes también potencian por ese bienestar emocional, por ese bienestar mental, por ese bienestar general de las personas, también potencia la iniciativa y potencia el acceso de grupos más desfavorecidos a las oportunidades. O sea, no solamente es que las zonas ricas tengan más árboles, sino que las zonas con más árboles son más ricas, en definitiva. La infraestructura verde promociona los estilos de vida saludables porque facilita y fomenta la adopción de este estilo de vida. Nos proporciona la oportunidad de práctica de actividades físicas al aire libre, y esto contribuye a combatir el sedentarismo y los efectos negativos para la salud, como la obesidad y las enfermedades relacionadas. Hay un estudio en Estados Unidos también hecho sobre la obesidad. Los americanos tienen un problema importante con la obesidad infantil, es que demuestra que los niños que salen al parque cada día tienen una incidencia de más del 8% inferior en obesidad a los niños que no tienen acceso a esas zonas verdes de una forma cercana. Ellos están muy preocupados con ese tema, nosotros deberíamos estarlo también, pero bueno, ahí lo dejo porque es algo importante. Y luego, otra parte importante es que la toma de conciencia es un círculo vicioso. Desde el principio he dicho, tenemos que hacer una participación ciudadana, pero entramos en un círculo virtuoso. He dicho vicioso, no, un círculo virtuoso. La mayor capacidad de tener cerca de nuestra propia casa una infraestructura verde de una entidad importante, mayor facilidad de educación ambiental y mayor concienciación. Y a mayor concienciación y mayor educación ambiental, más posibilidades habrá de que la colaboración público-privada y la colaboración ciudadana nos implique que haya mejores instalaciones en infraestructura verde cerca de nuestra ciudad, de nuestra zona de vida. ¿Cómo implantamos la infraestructura verde? No sé cómo voy de tiempo, Aurora. Bueno. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Bien, son las -20, así que Vale. tienes, bueno, son 46, perdón. Vale, venga. Pues aquí voy a Tienes poner hasta las unos 7. ejemplos de infraestructura verde, no necesariamente urbana. Por ejemplo, este del Corredor Verde del Guadalhorce, tenía que poner esta porque tenía que ponerlo porque es Málaga, ¿no? Pero no es que sea urbana, pero sí es cierto que es la que nos ofrece esa permeabilidad que he hablado desde el principio, entre lo que es la infraestructura verde forestal y la urbana. Es lo que nos facilita pues
el senderismo, el montar en bicicleta, este tipo de cosas que acabamos de decir que son importantísimas para la salud. Además de proporcionar pues un aumento de la biodiversidad muy importante. Pero otros ejemplos más urbanos, por ejemplo, Copenhague, que ha sido pionera en la promoción de la movilidad sostenible. Yo decía, va todo muy imbricado, la infraestructura verde y la movilidad sostenible. Imaginemos que queremos hacer como han hecho los habitantes de Copenhague y establecer una red de bicicletas. Ellos están muy acostumbrados a eso también, ¿no? Establecer una red de bicicletas, bueno, se ha intentado también en España, es cierto. Si no tienes carriles bici o si los carriles bici que tienes están en pleno sol, a ver quién es aquel valiente que alquila una bicicleta que está aparcada al sol para cogerla para subir de la playa a su urbanización por una calle sin árboles ahora, dentro de un cuarto de hora. Es impensable, ¿no? Entonces, al final, Copenhague, ¿qué es lo que ha hecho? Pues establecer una red de espacios verdes y de vías verdes y de vías ciclistas como un desarrollo de infraestructura verde de una forma global. De esta manera han contribuido a reducir el calor urbano y mejorar la calidad del aire por partida doble. Primero, por la propia infraestructura verde que han puesto y segundo, por la eliminación de coches en las calles, ¿no? Singapur es ejemplo de techos verticales, de techos ajardinados, de jardines verticales, en muchos sentidos. Esta imagen es de la Universidad de Singapur. La Universidad de Singapur está entera cubierta por césped. A ver, aquí esto sería impensable, pero si hay otras soluciones como el sedum o como, no sé, hay cientos de formas de hacer un techo verde, ¿no? Singapur, una zona lluviosa, tropical, por ahora, ya veremos a ver por dónde. Y además ha implementado en todo el país, de Singapur ha implementado un sistema de gestión de aguas pluviales, ¿no? Portland, ya lo decía antes, Portland es pionero en sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ha invertido en la creación de parques y áreas naturales que mejoran la calidad del aire y lo ha unido en esa red de drenaje sostenible, lo ha unido de forma que tienen jardines de inundación en los parques, grandes parques de inundación, grandes jardines de tormenta, en los cuales están recogiendo el agua de lluvia de este sistema. Este sistema que estáis viendo aquí en la fotografía simplemente es cambiar una alcantarilla, un invernal, cambiarlo por un jardín. Y lo que hace es que recoge el agua, a ver, tiene un rebosadero que evidentemente va al invernal, porque si llueve demasiado y no lo puede coger, va, de algún sitio tiene que ir ese agua, y el resto del agua se drena y a través de ese drenaje, una vez filtrada, va a parar a los grandes jardines de tormenta, los jardines de lluvia en los parques, que es donde luego se reutiliza el agua pluvial. Melbourne ha hecho una apuesta muy importante por la infraestructura verde, pensando precisamente, Melbourne está en una zona de Australia. Australia es uno de los países que más está sufriendo el cambio climático y el calentamiento global. Y Melbourne, bueno, pues se pusieron manos a la obra. Digo se pusieron porque vamos tarde. Es que hay que entender que nosotros nos ponemos a plantar árboles y realmente no tenemos árboles hasta dentro de 20 años. Entonces llevamos 20 años de retraso ya, ¿no? Pero bueno, ellos sí se pusieron a hacer esto, empezaron a utilizar los espacios de oportunidad, empezaron a utilizar todos los solares disponibles y todas las zonas industriales abandonadas o todo el espacio, la interfaz urbano-rural y la interfaz urbano-industrial que normalmente en nuestras ciudades y en nuestras latitudes, y aquí ya no voy a poner a España, voy a hablar también, bueno, aquí nos podemos poner a España, Italia, Grecia, nuestras latitudes, los espacios, la interfaz urbano-industrial suele ser un auténtico vertedero, y eso lo sabemos todos, cualquiera que salga de una ciudad y se vaya a un polígono industrial está viendo lo que hay entre la última vivienda de la ciudad y el polígono industrial. Raro es que nos encontremos un parque como han hecho Melbourne con ese tipo de espacios, ¿no? O Medellín, que no hay que irse tampoco a países excesivamente ricos. Medellín, en Colombia, ha hecho unos proyectos de infraestructura verde urbana bastante ambiciosos a nivel ciudad. Lo que pasa es que ellos lo que han centrado en el Parque Arví, que es un parque que promueve la conservación de la biodiversidad, promueve la recreación, promueve el senderismo, promueve la educación ambiental y han potenciado el transporte público eficiente y a partir de aquí han desarrollado todo un sistema de parques y de conectores ecológicos. Y estamos hablando de Medellín, que no voy a decir que sea una ciudad pobre porque no lo es, pero tampoco estamos hablando del nivel socioeconómico que pueda tener Melbourne o Copenhague, ¿no?
voy a avanzar un poquito más rápido. Los retos que tenemos, bueno, pues ya sabemos que el cambio climático está teniendo un impacto muy importante, y uno de los impactos importantes es el cambio de las regiones climáticas. Conforme aumentan las temperaturas y aumenta la temperatura del mar, las regiones climáticas están variando. Tenemos que empezar a mirar hacia el sur. ¿Por qué? Pues bueno, hay una migración de especies porque buscan regiones más frescas. La migración de especies ocurre a dos velocidades. Sí, la migración de especies animales es muy rápida y es evidente, además también lo estamos viendo, cómo se adelantan la llegada de muchas aves migratorias y retrasan su vida. De hecho, hay algunas especies migratorias que ya no se van. No sé, me viene a la mente el caso de la cigüeña. Por San Blas, la cigüeña veraz, bueno, pues cigüeña prácticamente tenemos un debut durante todo el año. Eso ya es indicativo, pero los animales tienen esa movilidad, las plantas no, pero las plantas también migran. De hecho, uno de nuestras joyas de la corona, que es nuestro pinzapaz de Grazalema o de la Sierra Malagueña, no dejan de ser un reducto de cuando, tras la última glaciación, todas las vetáceas migraron hacia el norte. Lo que pasa es que, claro, son migraciones lentas, porque son migraciones generacionales. Entonces, este fenómeno que se llama shifting, lo que es una migración de especies, poco a poco, paulatina. A ver, yo como me voy fijando, me gustaría que os fijarais en esto, porque es algo llamativo. Cada año estamos viendo el chamairo humile, los palmitos, cada año lo estamos viendo más al norte. Una planta que hace 15, 20 años era prácticamente exclusiva en nuestro litoral, la vemos ya con bastante facilidad en zonas de Córdoba, en zonas de Sevilla, en el interior de Málaga, zonas de interior. Entonces empezamos a verlo. Eso es por algo, o sea, ese tipo de cosas no pasan porque sí. Esa es la forma que tienen de migrar las plantas, y migran poco a poco. Pero claro, cuando vamos a desarrollar una infraestructura verde y vamos a desarrollarla a muy largo plazo, pues tenemos que pensar en eso. Es decir, no podemos seguir planteando, porque son muy bonitos los árboles de zonas templadas, pues vamos a poner alineaciones de liquidámbar en Málaga. Pues mire usted, pues serán preciosos los liquidámbar, pero no los vamos a poner en Málaga, no podemos poner, no sé, Acerparmatum. ¿Por qué? Pues porque no vamos a poder, porque podrán vivir ahora, mal vivir, pero y dentro de 15 años, y dentro de 20 años. Entonces, como la planta van buscando siempre temperaturas más frescas, esto me sirve tanto en latitud como en altitud. Por eso he puesto aquí también la imagen esta de la altitud. En la altitud lo que está ocurriendo, y también se está viendo, es que las especies de un estrato medio de montaña cada vez empiezan a verse más altas en la montaña. Eso no solamente es a ver, es un síntoma, además de una respuesta, ¿no? Son las dos cosas. Tenemos que fijarnos en eso y ver dónde está el problema, porque nos lo están diciendo a gritos, y nosotros algunas veces no hacemos caso, ¿no? Este gráfico, que es el que marca el tipo de clima, pues también el que nos va a decir la relación entre la transpiración, el promedio de precipitación, pues nos está haciendo este tipo de clima en regiones por latitud y en piso de altitud. Y lo que estamos yéndonos desde la derecha hacia la izquierda. Estamos haciendo un viraje rápido desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, donde antes había un bosque pluvial, ahora tenemos un bosque muy húmedo; donde había un bosque muy húmedo, ahora tenemos un bosque seco; donde había un bosque muy seco, ahora tenemos un monte espinoso; y donde teníamos matorral desértico, ahora tenemos desierto. Si nos ponemos, por ejemplo, en el sudeste español, pues estamos pasando de una forma dramática y rapidísima de lo que sería un monte espinoso a un matorral desértico. Estamos al borde del desierto. No sabemos en 20 años, porque la verdad es que esto es bastante imprevisible a dónde vamos a llegar. Entonces, este desplazamiento tiene algunas consecuencias, algunas positivas, otras negativas. El desplazamiento, bueno, es un desplazamiento. Quiero decir, nosotros podremos acabar con el planeta, o sea, que nosotros podemos acabar con nosotros, que con el planeta no vamos a acabar. O sea, quien dice, es que vamos a acabar con la Tierra. No, vamos a ver, no nos engañemos. No podemos ser tan presuntuosos. Nosotros no vamos a acabar con el planeta. Antes el planeta acabará con nosotros. Hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Para nosotros, a corto plazo, evidentemente todas son negativas, o prácticamente todas son negativas, ¿no? Por ejemplo, los cambios de ecosistemas, el desplazamiento de especies vegetales que alteran la composición y la estructura de los ecosistemas.
Las especies que antes eran dominantes pueden disminuir. Eso lo estamos viendo en los robledales y los hayedos, que las hayas de crecimiento más rápido están empezando a sustituir a los robledales en algunas zonas. No hablo urbano ahora, evidentemente. El impacto de la agricultura y la silvicultura, porque el desplazamiento de especies puede afectar también a la agricultura y la silvicultura, porque algunos cultivos no se pueden ya desarrollar donde se desarrollaban, sino que tienen que migrar al norte y junto con esos cultivos migran las plagas, migran... Y el impacto de los servicios ecosistémicos también es muy importante, porque las especies que van variando, antes lo decía el ejemplo, una planta xerófita totalmente, que vayamos a poner en urbano pensando que nos baje la temperatura, pues no la va a bajar, porque va a cerrar estomas, porque tiene su forma de protegerse, porque va a cerrar estomas, porque va a tener parada estival y va a resultar que tenemos ahí una planta que no ofrece esos servicios ecosistémicos en la fecha en la que nosotros se los estamos demandando. Ofrece muchos servicios ecosistémicos, pero no el que le demandamos y en la fecha que se la demandamos. Por eso es muy importante que tener en cuenta el desplazamiento, que no ocurre de forma uniforme, que tenemos que conocer la región en la que estamos hablando y que tenemos que ver la competencia que puede haber con otras especies. Podemos encontrarnos con especies invasoras que vienen del sur y bueno, son invasoras evidentemente si las traemos nosotros, si no, se llaman colonizadoras y vendrán y ya está, y habrá que aceptarlas. Esto es un fenómeno en curso, es algo imparable y la cuestión está en que tenemos que mirar hacia el sur. Hay que monitorizar, hay que mirar. El ejemplo claro lo tenemos en que los técnicos británicos están empezando a mirar las plantas de Italia y de España. Tienen claro lo que va a pasar. Nosotros tenemos que mirar aquí hacia el sur. La imagen es de Marruecos y tenemos que mirar hacia ahí. Pues tampoco nos queda otra. Y ya, bueno, para ir acabando un poco el tema, que me parece que he dado un tochazo aquí un poco largo, el planeamiento a largo plazo de los planes directores hay que hacerlo pensando en las nuevas especies adaptadas al cambio climático. Es fundamental planear los planes directores, o sea, hacer el planeamiento de planes directores con este objetivo y con un objetivo como algo prioritario y fundamental. Hay que considerar estas nuevas especies adaptadas al cambio y hay que tomar medidas proactivas para garantizar la resiliencia de los espacios verdes urbanos. Vuelvo a lo mismo, se trata de que en esos planes directores ya se vaya planteando los nuevos escenarios climáticos y con esos nuevos escenarios climáticos vayamos tomando las medidas. Quizás, y no creo que me equivoque mucho, de aquí a 15 o 20 años veremos naranjos en las calles de Madrid. Ya empiezan a verse. Por aquí he visto a mi tocayo que anda por allí, ahora me lo va a confirmar, pero ya empiezan a verse. Y al final, pues planta típica de alineación en Sevilla, pues lo empezaremos a ver en Madrid o en Guadalajara o en Segovia. No nos tardará mucho, pero en los planes directores hay que contemplar esto. Es importante evaluación de las condiciones climáticas futuras porque tenemos que evaluarlas, tenemos que tener esos modelos de predicción no a corto plazo ni a medio plazo, sino a largo plazo. ¿Cuáles van a ser las proyecciones climáticas futuras? Y con esta información identificar las nuevas condiciones ambientales y seleccionar las especies. A la hora de seleccionar las especies adaptadas al cambio climático, aquí hay que meter también al sector de los viveristas. Los viveristas tienen que empezar a comprender que tienen que ofrecer la planta que vamos a ir necesitando en un futuro. Pero esto se hace de una forma bastante fácil, cómoda y organizada si está puesto en los planes directores, si está previsto en los planes directores. Porque si no, pues tendremos un problema. Iremos necesitando una serie de especies que no hay y que están más al sur, pero no las vamos a tener a nuestra disposición a la hora de desarrollar la infraestructura. Hay que evaluar el suelo y las condiciones locales. Es muy importante. En nuestros planes directores tenemos que evaluar el suelo, el gran olvidado del suelo, el patrimonio del suelo. Diría más importante casi que la propia infraestructura verde, más importante que los árboles, es el suelo. Todos vivimos por y para el suelo, todo empieza en el suelo. Entonces hay que estudiar muy bien las características del suelo, hay que cuidar nuestro suelo. El cambio climático afecta muchísimo a la biodiversidad del suelo, que es fundamental para mantener una infraestructura verde saludable y que nos ofrezca servicios ecosistémicos razonables, tal y como nos estamos demandando. Y estos planes directores tienen que incluir también nuevas medidas de mantenimiento y de gestión, porque hay que adecuarlas a las nuevas especies. Hay que garantizar el suministro adecuado de agua. Ojo, el adecuado de agua en cada caso. Hay que mantener las prácticas de poda adecuadas.
esto me sirve para el cambio climático y no. Hay que mantener más prácticas de poda adecuadas. Muy importante lo de adecuadas. Y hay que controlar y prevenir enfermedades y plagas. Monitorear el crecimiento de árboles a lo largo del tiempo y monitorizar también esas enfermedades y plagas, porque lógicamente por fuerza empezar a utilizar especies que no son de nuestra latitud, que van a venir del sur, pues junto con ellas van a venir sus depredadores. Y con ello vamos a encontrarnos con plagas que no conocemos y con formas de combatirlas que tampoco conocemos. Y por supuesto, insisto mucho siempre, los que me conocéis sabéis que insisto muchísimo en esto, hay que involucrar a la gente. O sea, esto es una cosa de todo. Hay que involucrar a la comunidad, hay que educar al público, los beneficios de las nuevas especies que se adaptan al cambio climático, hay que hacer ver que sin entrar en el debate, porque no voy a entrar yo aquí ahora en el debate de especies invasoras sí, especies invasoras no. Yo no estoy de acuerdo con la especie invasora y con que se potencie su uso, evidentemente, pero de una forma razonada y razonable, sí que es cierto que hay que concienciar a la gente de que vamos a tener que empezar a utilizar otro tipo de arbolado, vamos a tener que utilizar otro tipo de especies y van a tener que acostumbrarse a ver otro tipo de infraestructura, otro tipo de jardín. O sea, la infraestructura verde hay que entenderla como otro tipo de jardín en la ciudad, ¿no? Y de esta forma pues, podemos garantizarnos su apoyo. Integrando estas consideraciones que acabo de decir en los planes directores, pues podremos garantizar un enfoque más resiliente y más sostenible en la selección y la gestión del arbolado. Y esto no solamente nos ayudará a adaptarnos al cambio, sino que mejorará la calidad de vida de los habitantes y promoverá la salud y el bienestar de los entornos urbanos. Y ahora, por último, vamos a hablar de 6 puntos fundamentales que resaltan la importancia de hacer de la infraestructura verde un objetivo prioritario. El primero es la resiliencia ante el cambio climático. Es un poco a modo de resumen los 6 puntos fundamentales por los que tenemos que apostar por la infraestructura verde. La infraestructura verde nos brinda oportunidades de fortalecer nuestras comunidades frente a los desafíos del cambio. Invierte en soluciones naturales y de esta manera podemos crear entornos más resilientes y adaptativos y nos permiten hacer frente a eventos climáticos extremos con mayor eficacia. Esto es un hecho en la infraestructura verde. Zonas muy boscosas, zonas muy reverdecidas dentro de las ciudades, pues son más resistentes a las grandes inundaciones, a las grandes tormentas, que las zonas que no lo son, que no están arboladas, ¿no? Esto es una cosa obvia. La infraestructura verde nos ofrece la posibilidad de conservar y proteger valiosos recursos naturales, como pueden ser los bosques, los humedales, los cuerpos de agua. Antes hablaba de la forma en la que evacuamos el agua de las ciudades y cómo la infraestructura verde puede ayudar a evitar que estemos mandando contaminantes de una forma como si no hubiera mañana a los ríos y a los mares. Pues un ejemplo más de ello. Mejorar la calidad de vida, porque al crear espacios más saludables y atractivos para vivir, proporciona el entorno estético, mejora la calidad del aire, reducen el estrés, fomenta la actividad física, promueve la cohesión social. Hay una serie de beneficios económicos y de creación de empleo, porque la planificación y la construcción de los proyectos de infraestructura verde pueden impulsar la creación de empleo local y estimulan el turismo e impulsan la economía verde. Un punto fundamental, la adaptación basada en la naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza, y la infraestructura verde nos permite adoptar estos enfoques de adaptación basados en la naturaleza, aprovechando la sabiduría y los servicios de los ecosistemas que nos brindan de una forma gratuita. Poner a trabajar a la naturaleza para nosotros pues nos hace que desarrollemos soluciones más sostenibles y eficientes. Y al hacer de la infraestructura verde un objetivo prioritario, también demostramos el compromiso, y aquí me dirijo a quienes tienen responsabilidades. Antes os lo decía, todos tenemos responsabilidades, pero bueno, reconozco uno más que otro, pero al hacer un objetivo prioritario demostramos el compromiso por el medio ambiente y asumimos el papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Trabajando juntos para implementar las soluciones basadas en la naturaleza, podemos inspirar a otras naciones, a otras localidades. De hecho, también es verdad que por mimetismo, cuando se empieza a desarrollar una infraestructura verde en una ciudad importante, la de al lado enseguida lo quiere, ¿no? Y muchas veces por mimetismo. Si alguien no rompe esa lanza, si alguien no rompe el hielo, parece que los demás no nos siguen. Pero es importante ejercer ese liderazgo. Y por último, pues una reflexión, un par de ellas os he puesto. Esta que os la voy a leer textual, es una reflexión mía, no es... Me vaya a perdonar, no he puesto un texto de alguien muy famoso, el mío, pero es lo que pienso. No seamos recordados como la generación valiente que desafió las adversidades y abrazó la visión de un mundo sostenible, apostando de manera firme y decidida por la infraestructura verde.
Nuestro legado perdurará en la historia como aquellos que transformaron las ciudades en oasis de vida, protegieron los ecosistemas y allanaron el camino hacia un futuro en armonía con la naturaleza. Unidos, convertiremos nuestro sueño en realidad y construiremos un legado de esperanza para las generaciones venideras. Y ya si por último os digo esta otra reflexión, esta es muy típica. Hablamos de ciencia, hablamos de técnica y ahora me sale la vena árboles mágicos y tenemos que darle un poquito de nuestra parte a esta cosa tan técnica y tan fría, tan dura, ¿no?, que puede llegar a ser. Que nuestra vida entrelazada con la naturaleza, el legado verde que dejaremos atrás, un compromiso firme, un cambio en marcha, la esperanza en nuestras manos, sin temor jamás. Y esta otra, muy mía también, los que me conocéis y me seguís por redes sabéis que es reiterada, la suelo ir poniendo cada 2 por 3. No olvidemos que debajo del asfalto sigue estando el bosque. Pues muchas gracias por el compromiso, por estar, por ser valientes, por no parar, por no dejar el empeño y nos vemos en el camino. Y aquí quedo a vuestra disposición. No sé cómo he ido de tiempo. Aurora, tú me vas a decir. Estupendamente, un poquito más, pero como ha sido tan ameno, pues la verdad es que yo creo que han disfrutado mucho y yo encantada. La Bueno, verdad es que lo has hecho muy, muy agradable y lo has explicado perfectamente y has introducido un elemento nuevo en el sentido de, pues, el tema del agua, el tema del suelo, el tema de las especies que tenemos que, o sea, adelantándote un poco como siempre a lo que se viene encima, ¿no? Y bueno, yo tengo alguna pregunta, pero hay aquí alguien que pregunta. ¿Tú la lees o te la leo yo? La leo yo para que se enteren todos. léemela, porque yo aquí es que lo estoy viendo en el chat, pero hay muchas cosas y me pierdo un poco. Se Si lo está llevas tú un evaluando, poco. dice Jesús Rodríguez. Se está Dime. evaluando, Jesús Rodríguez dice, se pregunta, ¿se está evaluando la resiliencia y o vulnerabilidad a futuro de los actuales parques y jardines urbanos atendiendo al fenómeno shifting, como lo que tú has explicado? Pues, ¿sabes qué pasa? No se está evaluando, pero se está evaluando a la fuerza. Quiero decir, sí o sí, a la fuerza. Porque nos estamos encontrando con que hay muchos problemas de. A ver, tradicionalmente se ha trabajado mucho. Mira, a ver si soy capaz de darle un poco de contexto a la respuesta. Siempre, 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 sin darnos cuenta, hemos buscado el verde. Siempre. ¿Y qué ha ocurrido? Que siempre, 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 cuando hemos hecho parques a la antigua usanza, esos parques ornamentales que queríamos ver mucho verde, nos hemos fijado en las zonas templadas. Y siempre, 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 siempre hemos querido tener un parque como si viviéramos en Berlín. Siempre. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues parques de Berlín. Eso ha sido así, tradicionalmente. ¿Qué ocurre? Pues que nunca se ha evaluado ese fenómeno del chilling, la migración, nunca se ha evaluado, pero es que ahora se evalúa, pero por narices, porque resulta que tenemos arbolado que no vive, que malvive en muchos puntos de nuestras ciudades, sobre todo en el sur, que es que claro, es que es muy bonito, pero joder, es muy bonito en los jardines de Kent, en Inglaterra, pero aquí no. Entonces lo hemos traído porque era muy bonito y está puesto aquí. Y tenemos todo lleno de liquidámbar y de arce y de cedro Mira, qué precioso todo. Pero resulta que no. No se está haciendo una evaluación de eso. De hecho, se mueren especies y lo vemos en otros parques, que se nos mueren especies. Las que más fácilmente se mueren son aquellas que vienen de latitudes más al norte y tanto por plagas como por el propio calor. Hablamos ahora mucho y ahora vamos a hablar más en las semanas venideras, del fenómeno de la rotura de ramas de verano. La rotura de ramas de verano es un fenómeno que ocurre en cualquier árbol, pero ocurre mucho más en aquellos árboles que son de latitudes más al norte. Y entonces, bueno, pues pasa y los árboles se rompen y oye, se ha roto el árbol y se ha caído la rama, pero no lo estamos achacando al aumento de temperatura, a lo que yo decía antes, porque como todavía seguimos habiendo gente, mucha gente, que lo sigue diciendo, es que hace el mismo calor que el año pasado, pues mire usted, sí,
que sí, que es verdad, que el año pasado, que cuando yo era chico y no teníamos aire acondicionado, también había 43 grados. Un día, 3, a finales de julio, decían, madre mía, la que está cayendo, ¿cómo estarán en Córdoba las pobres criaturas? Pero eran 3 días. El año pasado fueron 40 días de más de 40 grados. Eso no hay ser vivo que lo soporte, ese cambio me refiero. Claro que hay seres vivos que soporten 40 días y más, y 50 grados, hay seres vivos, claro que lo hay, pero los que tenemos en nuestro parque no. Y yo no tengo conocimiento de que eso se esté estudiando de una forma sistemática. O sea, a nivel puntual puede ser, pero de una forma sistemática no tengo conocimiento yo de que eso se esté estudiando. También, a ver, puede ser que sí en algún sitio, pero yo no lo sé, no lo he visto. ¿Vale? Vale. Hay también otra pregunta de Miguel Ángel. Bueno, hay mucho agradecimiento y halagos que te dan, pero eso luego los leo, a ver si nos da tiempo las preguntas. ¿Cuáles son las mejores prácticas para promover la participación de los ciudadanos? ¿Existen ejemplos exitosos de colaboración entre autoridades locales y ciudadanos? Eso lo pregunta Miguel Ángel Maya. A ver, la mejor manera de hacer la participación ciudadana es directamente preguntarle, porque es que estamos a espaldas de ellos. Y claro que hay ejemplos exitosos, bastante y bastante buenos. En España, sin ir más lejos, tenemos Vitoria, tenemos Zaragoza, tenemos Barcelona. Se ha intentado hacer en Sevilla. Sevilla tiene unas particularidades muy complicadas, está la cosa complicada, pero se ha intentado con la Mesa del Árbol. Se ha intentado hacer en Jaén, está muy incipiente, pero se ha intentado hacer, se convocó la Mesa del Árbol y ahí está, con una participación de distintas organizaciones y de distintas asociaciones, de vecinales, de asociaciones de padres de alumnos y tal. A ver, que hacerse se hace, pero que lo primero que hay que hacer es dar el primer paso. Es que las autoridades sean capaces de sentarse en una mesa con las fuerzas vivas de una ciudad y preguntar. Simplemente preguntar. O incluso sería más fácil todavía, simplemente informar. Primero, es que se va a hacer esto y vamos a hacer esto por esto. Que la gente no es tonta, que la gente cuando la gente habla, la gente sigue al líder y el líder puede ser bueno, puede ser malo. Entonces de repente aparece, esto lo he dicho muchas veces en muchas mesas redondas que hemos tenido, muchas esta Aurora, tú sabes que lo digo siempre, siempre que hablamos de estas cosas, ¿no? Puede haber un hater X que su objetivo le importa un bledo, los árboles, el calor de urbano, ni nada. Lo que le importa es que el concejal aparca en su plaza de garaje. Y entonces está el tío enfadadísimo con el concejal y haga lo que haga el concejal, pues va a ir a muerte a por el concejal, ¿no? Eso pasa, y pasa mucho. Puesto ese ejemplo, me sigue al revés, ¿no? Da igual, está el hater de redes sociales. Este hater, se haga lo que se haga, va a empezar a protestar. Y como es el líder y es el que alza la voz, pues de repente se encuentra con que, como pasaba con el de Forrest Gump, ¿no? Empezó a correr y un montón de gente corriendo detrás. Bueno, pues esa gente que está corriendo detrás, que a lo mejor lo que hay que hacer es pararlo y decirle, ¿dónde vais? Y ya está. Si no es que no hace falta hacer nada más. Es explicarle, mira, se ha hecho esto por esto, o no se ha hecho esto por esto otro, ¿no? Claro, hay cosas que no tienen explicación. ¿Por qué en una ciudad tiene 30.000 alcorques vacíos? Pues, joder, pues difícilmente poder explicar eso por un concejal, ¿no? ¿Por qué tiene 30.000 alcorques vacíos? Joder, pues, macho, pues sí, pues no pregunta eso a la población, porque te van a caer tortas por todos sitios, lógicamente, ¿no? Pero sí explícale, oye, nuestro plan de desarrollo de reponer los alcorques vacíos va a ser este. Es fácil. Yo he participado en varias, he participado en la de Jaén, he participado en la del Caudete, bueno, a través de los servicios de comunicación de la universidad, y la gente está deseando escuchar, y la gente está deseando que se le explique por qué han puesto una especie determinada en su calle, o por qué este año nos han podado los naranjos. Por ejemplo, que por fin parece ser que empezamos a ver en algunos sitios que no se escamochan los naranjos todos los veranos, todos los inviernos, y están chupachú, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, me pregunta José Amos si he participado en algún proyecto de infraestructura verde financiado en fondos europeos. Pues no, pero no porque, te voy a decir por qué, los proyectos sobre infraestructura verde vienen con cuentagotas. LIFE no es exactamente, el LIFE va más enfocado a investigación, los que vienen de infraestructura verde vienen a través de Fundación Biodiversidad, los que son directamente dirigidos a infraestructura verde. Por ejemplo, el Parque Fluvial de Loja ha sido hecho con esa financiación, pero viene muy encorsetado, porque viene solamente para ciudades de más de 50.000 habitantes
Sí. Vienen dos líneas, una línea que subvenciona la planificación de la infraestructura, eso es lo que es el diagnóstico, antes hablaba de ello, el diagnóstico y la planificación, y una segunda línea que subvenciona lo que es la ejecución de la infraestructura verde. Y no tiene acceso a la segunda línea si no tiene acceso a la primera línea. O sea, si no tienes la primera, que también es subvencionada. Pero resulta que parece ser que nuestras administraciones siguen siendo muy reacias a hacer ese tipo de estudios de diagnóstico y de planificación. Entonces no hay acceso a la segunda. Aparte de eso, es que vienen de una forma, no sé, a mí personalmente, a mí la financiación europea en infraestructura verde no me gusta. También Aurora lo sabe, que lo hemos hablado muchas veces. En la última convocatoria salieron 78 millones a repartir en proyectos de 4 millones. Pero dice, bueno, entonces, ¿cuántos proyectos vamos a financiar en España? 19. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso es difícil. Y por eso también antes hablaba de que no solamente se trata de coger No, José, no es tan fácil tampoco, porque no pueden agruparse varios municipios con los 50.000. Se pueden agrupar varios municipios. A ver, aclaro para los demás, es que me contesta... José, si quieres abre el micrófono. Pero vamos, de No, todas maneras te digo, es que vale, no vale. es así. Termina con ese tema, pero hay una pregunta anterior que te has saltado. Por Vale, orden. bueno, pues termino este tema, pero es que no es así tampoco, porque en la convocatoria última lo que hablaba es que se pueden agrupar en torno al municipio de 50.000 habitantes. Pero en torno, al final, tiene que ser un municipio de 50.000 habitantes el que lidere el proyecto. Entonces, yo lo veo muy encorsetado. O sea, a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Al final tiene siempre un municipio de más de 50.000 habitantes que tiene que liderar el proyecto y claro, es el que tiene la capacidad técnica y el que tiene la capacidad política y el que tiene... Y al final, pues ¿qué pasa con el pueblo más pequeño? Pues lo lleva mal. No sé, personalmente no me gusta, ¿eh? Pero bueno, ahí están. Supongo que ahora para octubre por ahí debe de salir otra vez. Vamos a ver si esta vez no sale como la anterior. 1.500 millones para la red eléctrica y 78 para infraestructura verde. En fin. Ya hasta dime la otra, Aurora, que me la Hay he varias. saltado. Hay una de ¿Eh? Antonio Sánchez Conde que dice, es larga, referido al shifting de especies vegetales provocado por el cambio climático, provocado a su vez por los excesos de actividad y procesos humanos, plantear incorporar desde ya nuevas especies vegetales de zonas más al sur, en general, más adaptadas, y no es un poco arrojar directamente la toalla o perder la batalla contra el cambio climático. ¿No convendría primero intentar plantar y reforzar más las especies actuales en su zona o áreas habituales como primera barrera o solución? Empezar ya a plantar cactus del desierto porque preveemos que es lo que vendrá, por poner un ejemplo, algo peregrino, ¿no es excesivo? Sí. Vamos a ver, es que yo creo que no me he explicado bien. Cuando digo que tenemos que mirar hacia el sur, es que tenemos que mirar hacia el sur porque vamos a desarrollar planes directores a muy largo plazo, a 50 años o a más. Evidentemente, antes que mirar hacia el sur, tenemos que mirar el entorno. Vamos, por supuesto, pero tenemos que empezar a mirar hacia el sur, porque además también hay un trabajo muy importante en ese sentido, y es que tampoco podemos de repente empezar a traer especies del sur, porque puede que traigamos una especie del sur y la convirtamos en invasora en cero coma. Nos ha pasado con algunas cespitosas traídas del Sudán, ¿no? Y ahora resulta que están los ecosistemas dunares llenos de ellas y están incluidas en la lista de especies exóticas invasoras. No, ya digo, creo que no me he explicado bien el sentido. Tenemos que mirar hacia el sur porque tenemos que empezar a hacer pruebas y los viveros tienen que empezar a trabajar con ellas para que cuando llegue el momento, que va a llegar, que a lo mejor no lo vemos nosotros, que a lo mejor lo ve la generación siguiente, pero cuando llegue el momento que estemos preparados. Pero por supuesto que ahora mismo no, yo no me iría a Marruecos en busca de plantas hoy, por supuesto que no, pero sí es cierto que tenemos que ir mirando eso, tenemos que ir mirando hacia el sur. O sea, tenemos especies que tenemos aquí, a ver, cuando cogemos el arco mediterráneo, tenemos especies que tenemos aquí también están en el sur. Yo me centraría en esas especies. Lo que no me sirve es que nos centremos en especies que tenemos aquí, pero también tenemos en Zamora. No sé si me explico. Porque esas especies van a irse hacia arriba. La que tenemos aquí, también tenemos en el sur, no deja de ser una especie autóctona nuestra, no deja de ser una especie que sabemos que se desarrolla bien en nuestra latitud,
pero como también está más al sur, nos da un margen, nos da un colchón, un margen de maniobra. ¿Mm? Muy bien. Mira, Óscar García dice, una gozada y un placer como siempre. Respecto a la migración de especies en la Sierra de Guadarrama, está clarísimo con almendros, cítricos y palmáceas. Los robles están ascendiendo en la altura sobre el nivel del mar. ¿Crees que cuanto más movilicemos y más socialicemos lo verde, irá creciendo la petición de la ciudadanía? Bueno, ahí mi tocayo hace una afirmación y luego una pregunta. La Exacto. afirmación sí es evidente. Yo antes me he referido a él porque sabía, lo he visto, que estaba por ahí. Buenas, tocayo, me alegro de saludarte. Como siempre, un placer. Y claro, efectivamente, si es que por eso digo que vamos a ver naranjo allí. Pero con respecto al final de la pregunta que hace, yo creo que sí. De hecho, no es que creo, es que también lo estoy viendo. Entra en un círculo vicioso, vuelvo en un círculo virtuoso en el cual cuanto más participación le da a la gente, más participación te demandan, y más participación le das y más participación te demandan. Suele ocurrir. Si yo digo, la gente en general es que la forma de hacer política paternalista a la que estamos acostumbrados los mediterráneos es totalmente errónea. Y en esto nos dan 7 millones de vueltas los nórdicos, ¿no? Pero a más, ya digo, a más participativa que hagan la gestión, más demanda de participación y más participativa aún se hace. Pero es que además también se da el caso de que se van compartiendo responsabilidades. Deja de ser el responsable del disparate, deja de ser el político, el concejal, porque, oye, es que el concejal no tiene por qué, primero, no tiene por qué saber todo. Segundo, no tiene por qué, porque en muchos casos, sobre todo en pueblos pequeños, no tiene un técnico que lo asesore. Tiene dificultad para acceder a esa información, aunque parezca mentira en los tiempos que corren, pero eso pasa. Entonces, al final, tenemos que ser todos partícipes de ello. Bueno, Sí, pues ahora dice que estáis en eso en la sierra, lo sé, lo sé, tú estás muy movido en eso, pero es que la gente, una vez que la gente se implica, al ser partícipe, pues ellos son los primeros que lo sienten como suyo. Yo, mira, ahora he estado, estos últimos meses, he estado haciendo la dirección de obra del Parque de la Fuensantana Codete. Bueno, ha habido una crítica, empezó con una crítica brutal de su parque histórico, que nos están tocando el parque histórico. Bueno, el parque histórico, para mi gusto, se ha hecho una actuación bastante interesante, por eso acepté hacer esa dirección de obra, si no, no lo hubiera hecho, pero la gente es reacia. Bueno, hasta que le dije un día al alcalde, vamos a juntar a la gente en el salón de actos de la biblioteca, vamos a contarle el proyecto, vamos a explicarle lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Bueno, a partir de ese momento hubo un antes y un después de aquel día. A partir de ese momento ha sido justo al contrario. La gente se ha implicado, la gente ha preguntado, la gente ha querido, ha dicho. Ahora se sienten partícipes en el proyecto de remodelación de su parque. Y ahora miran su parque de otra manera. Aquello que miraban con un ojo crítico, exclusivamente crítico, porque era su parque y se lo estaban tocando, ahora ya no. Ahora es su parque y se está tocando. Pero ellos son los primeros que dicen, oye, pues me gusta esto, pues vamos. ¿Sabes? O sea, eso lo está viendo toda la sierra. Que la gente cuanto más se implica, pues hay un efecto de contagio, un efecto de arrastre, ¿no? Aquí en Linares había un chico, el dueño de un pub, que un día decidió que iba a ir a un monumento natural del Piélago, un monumento natural, unas cascadas naturales que hay aquí muy cerquita, y se fue un día y se fue solo a coger basura. Y llenó no sé cuántas bolsas de basura. Entonces cogió en su Facebook, me parece, o en su Instagram, y hizo una foto de la bolsa de basura y la subió a las redes. Él, un domingo por la mañana, se fue a coger basura. Bueno, pues ahora no sé si son 40 y tantas personas las que van. Y no ha habido política, no ha habido potenciación por parte de ninguna administración, no ha habido nada. Han sido gente con gente. Y ya está. Sí, es genial. Yo esas cosas me gustan mucho cuando pasan porque dice, oye, sí es que tenemos muchas ganas, ¿no? hay muchas cosas por aquí. Ya Eh, veo. Aquí, más que una pregunta, hace una reflexión. Voy a ir a otra pregunta más corta y después leo la reflexión. Manuel Páez dice, si todo funciona como se espera, o sea, a largo plazo, quizás tendríamos que volver a mirar al norte.
Esta pregunta es compleja. No la entiendo. A ver, evidentemente sí, Yo, pero es a tan largo plazo que ese plazo exacto, yo creo que se nos va un poco de madre, ¿no? O sí, sea, si los modelos, es que no sé si se refiere a esto, me lo tendrás que aclarar un poco, pero si te refieres a que efectivamente el calentamiento va a llevar a un enfriamiento, correcto. claro, Esto lo se que yo, sabe que es así. En eso es lo Europa, que yo he entendido también, Óscar. claro, pero eso sí va a largo plazo. O sea, es verdad que es cierto que los modelos dicen que el calentamiento hará que se frene. En fin, voy a entrar a una cosa que no es mi especialidad, pero que he leído algo de ello, ¿no? Y dice que el calentamiento lo que hace es que se frene la corriente del Golfo, que es la que hace que la fachada atlántica de Europa sea templada. Porque en la misma latitud, en América, la misma latitud es mucho más fría. Es decir, en Nueva York caen unas nevazos impresionantes y Nueva York está a la altura de La Coruña, donde no cae ninguna, ¿no? Entonces, es cierto que dicen que si esa corriente del Golfo acaba por frenarse, que es la que hace templado a la fachada atlántica europea, ocurrirá un efecto contrario, que será una nueva pequeña glaciación o gran glaciación, o no lo sé, ¿no? Pero ya entiendo yo que es que, o sea, cuando eso pase, a lo mejor es que quedarán muy poquitos árboles de los que plantemos vivos, porque hablaremos ya de 100 años, creo, ¿eh? Pero tampoco me haga mucho caso, pero creo que sí. O sea, mirar al norte, claro, al final esto es cíclico. Y el clima es cíclico. También muchas veces a los negacionistas del cambio climático, yo se lo digo esto, vamos a ver, pues si dice, es que toda la vida ha habido cambio, claro, joder, es que el clima es cambiante por definición, si no, no sería el clima. La historia está en que ahora tenemos un cambio que ya de por sí es un cambio a más cálido, pero que está potenciado por el cambio antropogénico que no había antes. Entonces, el problema que tenemos ahora es la velocidad del cambio hacia calor. Yo supongo que la velocidad hacia frío pues será mucho más lenta, porque ya sí será de una forma más natural y más pausado, ¿no? Entiendo, pero no sé, no quiero tampoco dogmatizar en esto, que esto no lo entiendo. Vale, ahí, bien, bien contestado de igual forma. Eh, Antonio María Sánchez Conde dice que esto es una reflexión. Referido al cambio de paradigma en poblaciones y ayuntamientos sobre la apuesta por las infraestructuras verdes, los principales problemas que nos encontramos, los que intentamos convencerlos, las personas que intentan convencer de sus beneficios, es, por un lado, la falta de valentía, que bien has comentado en tu última reflexión, para apostar por la línea del desarrollo verde y arriesgándose a no tener el apoyo de la ciudadanía y por tanto de sus votos. Y por otro lado, los ayuntamientos siguen sin mover ficha alguna de su motivo para realizar proyectos o mejorar alguna. Si no, o mejora alguna, perdón. Si no tienen presupuesto alguno, si es de sus propias arcas, se niegan ni para reponer el arbolado anualmente en sus propias áreas verdes. Triste, pero es así. No sé si lo he leído bien porque como Sí, eh, vamos a ver, además lo he entendido muy bien. he entendido, Y es cierto, mira, es que en esa reflexión tiene varias cosas en una, que he hecho referencia esta tarde, pero es verdad, y además, por desgracia lo vivimos todos, lo vivimos muy de cerca cuando chocamos con la administración, ¿no? El cortoplacismo. Es que, claro, aquí estamos hablando de proyectos que no pueden ser cortoplacistas, por definición. Tiene que ser a medio plazo, por definición también. Entonces, el cortoplacismo juega en nuestra contra. Pero claro, de alguna manera hay que entrar y hay que romper esa dinámica. Quizá habría que penalizar más al político cortoplacista en lugar de premiar lo que tradicionalmente venimos haciendo, ¿no? Premiamos al cortoplacista, al que hace las cosas para que se vean, y hay no al una que no. cosa, Pero, perdona, en dime, la pregunta, o sea, yo creo que cuando antes preguntaban qué es lo que funciona, ¿no? ¿Qué es lo que funciona para implantar infraestructura verde? Y pues, cuando tú has hablado de dónde ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, mm, nombrar a nadie, y yo creo que en las ciudades que ha funcionado es porque lo que tú dices, ¿no? Tanto todos los niveles, a nivel institucional, y sin tener en cuenta los partidos políticos,
sino a futuro, ¿no? Pues han hecho un esfuerzo común y previo a eso tiene que haber una unión de fuerza y a nivel horizontal. Es decir, las administraciones tienen que estar convencidas, o un ayuntamiento en concreto, no tiene que ser el técnico del ayuntamiento el que tenga que luchar contra viento y marea, es que tiene que ser desde el alcalde hasta el jardinero, todo Sí. entender y estar por la labor y traspasar incluso los 4 años eso del cortoplacismo, ¿no? Pero por eso es tan importante la participación y la información y que la gente lo sepa. Porque cuando estás haciendo ¿qué decirte? Un jardín de tormenta y lo que está haciendo un agujero impresionante allí en la escombrera, donde la gente antes tenía que ir por una escombrera, de repente hace un agujero impresionante para hacer un lago y empieza a plantar arbolitos con una participación, o sea, empieza a plantar arbolitos de 20 centímetros en un voluntariado con los niños de los colegios, de las asociaciones de padres de alumnos de los colegios. Aquello no se ve. Aquí dice, ¿qué estará haciendo el tonto este allí? Que se está gastando el dinero en esto. Entonces hay que explicarlo. Pero luego viene la otra parte, porque también me hablaba de eso, la financiación, la dificultad, ¿no? Muchos ayuntamientos. Pero por eso también hablaba de la participación público-privada. Hay que... A ver, yo soy beligerante totalmente contra el greenwashing, ¿vale? Esto os lo digo a quien me haya preguntado por este tipo de cosas. Yo soy beligerante totalmente en contra del greenwashing. Ahora bien, si hay una empresa X que por responsabilidad social corporativa decide apadrinar un parque y decide hacerse cargo de parte del mantenimiento de ese parque, o decide coger un terreno industrial abandonado, o un terreno periurbano abandonado, o un vertedero, o lo que sea, y decide hacer allí un bosque de compensación de carbono por puro y duro greenwashing, bienvenido sea. Y ahora yo quiero que la compañía energética X me haga un parque en mi pueblo de 18 hectáreas para lavado de cara. Perfecto, para lavado de cara, pero tú hazme el parque de 18 hectáreas, ¿no? Entonces yo creo por eso también es tan importante esa participación público-privada. Más Es vale fundamental. lavar la Porque cara que si no no, lavarla. claro, es que si no, no vamos a llegar, porque si no, siempre el ayuntamiento, y volvemos al cortoplacismo, siempre tendrá algo más vistoso, inmediato, que hacer un parque en el vertedero. Eso siempre ocurrirá. Entonces, por eso es tan importante tanto la información a la ciudadanía, la colaboración y la colaboración público-privada. Es fundamental. Mientras no cojamos esa línea, que es la que tienen los países nórdicos, pues mientras no cojamos esa línea, vamos a ir dándonos porrazos contra una esquina. Pero bueno, en esto estamos, ¿no? No hay más. Muy bien, ya creo que esta es la última y vamos a ir cortando porque Sí. dice... Dice José Amo Moreno que el frío también hace desierto. Correcto, el desierto más desértico del mundo está en la Antártida. y El también lugar del mundo donde menos llueve está en la Antártida. Eso correcto, vamos, es verdad. Pero no es Lucía nuestro caso. Grajeda, En nuestro caso lo que viene es un cambio de latitud de un clima ya existente, ¿eh? No es otra cosa. Es simplemente que va migrando al norte. sí, pues Lucía Grajeda pregunta, ¿por qué será que los eucaliptos fueron tan promovidos para sembrarse extensamente en las ciudades de algunos países de América Latina? ¿Será recomendable eliminarlos para sembrar especies nativas? Uf, joder, qué pregunta. Sí. A ver, yo no soy partidario de eliminar ningún árbol. Lucía, la estoy leyendo la pregunta. Yo no soy partidario de eliminar ningún árbol. Tampoco soy partidario de no utilizar el eucalipto, ¿eh? Yo eh, el eucalipto mira, como gestión agroforestal no entro porque me pierdo en la gestión agroforestal de por qué se utiliza el eucalipto para pasta de papel, ¿no? Y por qué se plantaron eucaliptales. Cuando se plantaron eucaliptos para desecar humedales, pues evidentemente sí, me parece una barbaridad. Cuando se hizo en su momento les pareció una buena idea, evidentemente ahora no lo es. Pero yo te voy a decir una cosa, un eucalipto, un eucalipto, ¿eh? Pensamos, no te hablo de una masa, de un eucaliptal que realmente depende qué servicio le busques, le pidas,
el eucalipto como sumidero de gases de efecto invernadero, como sumidero de NO2, de CO2, de ozono troposférico, es una de las mejores especies que hay. Y de CO2, por supuesto. Es una de las mejores que hay en ese sentido. No sé si buscamos un bosque de compensación de carbono, por ejemplo, es fantástico el eucalipto. Pero claro, lo que no podemos meterlo en mitad de un ecosistema y romper el ecosistema. Pero ahora, cuando hablamos de un parque, a mí es que un eucalipto es un árbol tan bonito, pero ahí es que entra la parte sentimental también, ¿no? Un eucalipto. Claro, Un sí. eucalipto como ejemplar en un parque, un árbol de 40 metros de altura, con un tronco en menos de 100 años, tiene un tronco de 2 metros de perímetro. Es que es un árbol tan bonito que, por supuesto, yo no soy partidario de quitarlo. Luego, además, cuando dice, hay gente que dice es invasor, no es invasor, ¿eh? No es invasor, no está puesto en la lista de especies exóticas invasoras. Y hay quien dice, por intereses económicos. Bueno, vamos, yo eso lo edita el CSIC y yo no voy a dudar de la neutralidad del CSIC. Pero también es cierto que no se escapa, ¿eh? Donde están los eucaliptos, están los eucaliptos. No es un árbol, tú pones un eucalipto en un parque y no se te llena el parque de eucaliptos. Entonces, como árbol individual, pues ni mejor ni peor que otro. ¿Sabes? No. Es que el eucalipto tiene una fama por aquello de la absorción de agua en profundidad y la desecación de humedales, pero puesto en un jardín que no sé, no he llegado nunca a entender por qué tenemos el eucalipto puesto en una lista y al cumplir su arizónica, que como su propio nombre indica es arizónica, puesto en otra distinta. Bueno, antes lo decía, no hay especies autóctonas en entorno urbano y especies que se adapten y que no lleguen a ser invasivas o invasoras, perdón. Yo en un parque no veo por qué no va a poner un eucalipto en un parque, ¿no? En una alineación, pues quizás no lo pondría, el eucalipto se autopoda, da problemas de gestión. En una alineación no lo pondría, pero en un parque, yo, perfecto, vamos. ¿Y por qué fueron promovidos? Fueron promovidos en el mundo entero, ¿eh? También te digo, no en América Latina. Fueron promovidos en el mundo entero y no me preguntéis por qué. Fueron intereses forestales principalmente los que trajeron los eucaliptos, los que sacaron a los eucaliptos de Australia, ¿no? Pero bueno, no lo sé, no sabría decirte. Yo un eucalipto bonito me haría fotos debajo de él. Lucía, no sé si era la respuesta que tú esperabas, pero es lo que yo haría. En fin, Bueno, pues vamos a ir terminando, ¿no? ¿No te cuando parece? digas, Ha estado perfecto. Además, mucha participación y bueno, y las dos frases que has puesto finales de motivación me parecen extraordinarias. Aquí hay alguien que levanta la mano, no sé si ha sido queriendo o sin querer. Ah, sí. Miguel Ángel, ¿quieres que te hablar? pide No, el audio. no, ¿me pide el audio? Sí, ha dicho solicitar para reactivar audio Ah, bueno, pues Miguel o Ángel algo de Maya, eso. pues audio puesto. Ya lo puedes abrir, Miguel Ángel, si quieres, a decir algo. Bueno, hay incluso una poesía. Ah, no, dice, no, Aquí perdón. que... Ah, vale, que era sin querer. Anterior, lo que pasa es que hay tantas de hecho que se me ha perdido, pero tenemos un participante que a veces, muchas veces hace una poesía y la ha puesto. Ahora ya se me ha perdido entre todas. Eh, espera, que era de las primeras. Ah, míralo, aquí está Emilio José Cabello. Si quieres mitigar las islas de calor, las infraestructuras verdes urbanas son la más eficaz y eficiente solución. Siempre hace un poco. Ahora he llegado, sí. Nada, darle las gracias por su aportación siempre agradable y darte las gracias a ti, Óscar, que ha sido magnífica la tarde contigo y este debate tan interesante que se ha creado y enhorabuena por tu exposición y por supuesto gracias a Diputación de Málaga por darnos la oportunidad de compartir esta información, estos conocimientos contigo. Muy bien. Pues yo muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Aurora, muchas gracias a la Diputación y muchas gracias a todos los que habéis estado y a los que habéis participado y a los que habéis quedado callados ahí.
Y nada, y saludo a todos. Aprovecho este momento para decir, tocayo, a ver si me llaman mañana o el lunes. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Venga, un abrazo. Adiós.